En la historia cultural, múltiples escrituras, músicas y poéticas han nacido de percepciones singulares del mundo. Con neurodivergencia aludimos, en sentido contemporáneo, a condiciones del neurodesarrollo y del procesamiento cognitivo como autismo, TDAH, dislexia, disgrafía, Tourette, dispraxia, entre muchas otras. Hay aquí modos distintos de atender, asociar, memorizar, percibir ritmo, forma o lenguaje. Las voces neurodivergentes componen con estos modos distintos, transforman y dan vida a nuevos caminos. Les invito a conocer estas maravillosas y brillantes voces neurodivergentes. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, es un honor estar aquí. Quiero agradecer a Gladys por la cordial invitación. Fue verdaderamente una sorpresa cuando vi esta iniciativa. Ella había puesto algún tipo de mensaje en Facebook y me sorprendió porque este tipo de iniciativas no se ven muy a menudo, ¿no? Los que hemos tenido que vivir con neurodivergencia toda la vida, pues es algo que está ahí siempre como en el background de la vida, pero uno continúa normal y sin darle mucha importancia, ¿no? Y cuando vi esto y dentro del contexto del arte y y los creadores y la literatura, pues me pareció algo original. Le escribí de una vez a Gladys diciéndole, oye, te felicito, sin ningún tipo de intención de participar ni nada, sencillamente diciéndote, oye, esta idea es genial y además única, digo yo. Debe haber otras iniciativas en otros campos creativos, pero no lo había visto yo en en el tema literario. Entonces, amablemente me invitó, le respondí afirmativamente que claro que sí. Y bueno, aquí estoy hoy por esta razón, por esta conexión de sincronismos que se dieron y estoy yo hoy contándoles un poco de mi vida, de mi camino creativo y de lo que ha sido vivir con esta condición pues en mi caso es algo que manejo muy bien, ¿no? Eh, si podría empezar de alguna manera, eh, yo no vine a darme cuenta de esto un poco, fueron mis profesores y mis padres ya yo inicialmente a los 6 años fuimos a vivir a Chile, con mi padre era diplomático en Chile, vivimos 5 años en Chile durante la dictadura de Pinochet. Mi papá era parte de ciertas instituciones internacionales que fueron allá a cambiar ciertas cosas. Yo regreso a Panamá esto es ya en el 80, 81, y eh, empiezo a tener algunos temas en la escuela, ¿no? El, el, y en aquella época esto no se hablaba, no era algo común. La mayoría de los profesores o algunos educadores decían que no, eso es síndrome de atención o tal. Te recetaban Ritalina o alguna de estas cosas y se acabó y que siga, ¿no? Eh, yo nací en una casa mis padres son eh, lectores de toda la vida. Leí en una casa de libros. Mi padre es español, del norte de España, vasco, por eso tengo este nombre. Así que yo tengo una herencia doble por parte de mi madre panameña y por parte de mi padre vasco. Mi padre es de la provincia de Vizcaya y muy orgulloso de sus tradiciones y sus cosas. Así que yo soy primera generación de vascos en Panamá. En ese sentido, pues me educaron muy abierto, muy y cuando estas situaciones se fueron dando, pues mis padres no decidieron hacer un gran lío de esto, sencillamente, hey, esto es una de tus cualidades. Mi mamá le llamaba que esto eran mis superpoderes, ¿no? Entonces, eh, básicamente, con los años y ya un poco más avanzando las neurociencias y los estudios psicológicos, pues eh, decidí tomar otras pruebas y otras cosas y básicamente eran dos condiciones en distintos grados del espectro, ¿no? Una era dislexia y la otra era el síndrome
hipersensibilidad sensorial. O sea, yo decía que, por ejemplo, cuando yo iba a lugares llenos de gente, o donde había muchas personas, o salones llenos de clases o actividad, eh, eh, esto me producía como un ruido. Yo decía que la gente produce ruido, ¿no? Era como una vibración. Los lugares llenos de personas o iglesias, colegios, todas estas cosas me parecían sitios que vibraban, que resonaban, ¿no? Y como te digo, tuve la buena fortuna de crecer en una casa donde esto no se convirtió en ningún problema, y, eh, y yo lo manejé sin ningún tipo ¿qué te digo? Nunca pensé que era algo que me pasaba o que yo estaba mal de algún modo, ¿no? Eh, En el caso de mis padres, con el tiempo, ellos, como te digo, crecí en una casa de libros. Mi madre es meditadora y mi padre también. O sea que me enseñaron a meditar, y esto es algo que yo hago desde que tengo 12, 13 años. Y yo estoy absolutamente convencido que eso fue lo que a mí me reparó todas estas cosas, esta forma de pensar y ver las cosas diferentes. Y, y- y desde entonces soy un promotor de la meditación. Esto se combinó con una serie de otros factores. Eh, yo estoy convencido, y esto es una opinión muy personal, probablemente algunos no la compartan, pero yo estoy convencido que este tipo de percepciones y otras cosas que están dentro de estos espectros que hoy podemos llamar neurodivergentes, pero yo los considero más como cosas espirituales, ¿ok? En este sentido, esta es mi opinión personal. Sé que hay algunas personas que no lo ven de esta manera, pero en mi caso, mi vida, mis experiencias desde muy pequeño, hay un enorme componente de ese factor. Yo tiendo a ser muy recatado con esos comentarios. La gente los entiende a interpretar de distintas maneras. Hay personas más religiosas. Yo no me considero una persona religiosa, ni crecí en una casa religiosa, pero sí profundamente espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi madre y mi padre tuvieron mucho que ver en eso, mucha lectura, meditación, concentración, y aprender a manejar o ser el capitán de tu propio estado mental, ¿no? Siempre, en ese sentido, avancé en la vida sin mayores contratiempos, un poco a trancas y barrancas en la escuela secundaria. Muy parrandero, muy de amigos, pero siempre buscador, lector, y siempre muy interesado en otras cosas, ¿no? En ese sentido, fui aprendiendo que estas, entre comillas, neurodivergencias era también como antenas, como capacidades, como formas que yo tenía de percibir cosas que no eran lo que las otras personas estaban percibiendo, ¿no? Entonces, al principio tal vez uno se siente un poco diferente, un poco incómodo, un poco fuera de lugar, y pero esto combinado a una forma de pensar atípica, de ver la vida de forma diferente. Como todos saben, los que hemos crecido en culturas latinoamericanas, pues nuestras culturas son muy conservadoras, muy católicas. Yo estudié en colegio de jesuitas toda mi vida. Luego en la universidad, pues tuve la fortuna de estudiar en una universidad estadounidense en Panamá, cuando todavía estaba la zona del canal aquí en Panamá. Eh, Luego viajé mucho, como te digo, vivimos en Chile, después vivimos varios años en Costa Rica. Hubo un año en Argentina, todo por el trabajo de mi padre. Así que había mucha oscilación, mucho cambio, ¿no? En ese sentido, y yo llevé todas estas características conmigo, ¿no? Yo estudio ciencias del comportamiento humano y psicología industrial, que es la que es mi título principal. Aunque luego regresé a la universidad a estudiar teoría literaria, y hace unos cuantos años volví a la Universidad de Barcelona a estudiar
simbología y arte hermético y todas estas cosas que a mí me fascinan, que quienes han leído mis libros saben que soy un completo obsesionado de ciencias esotéricas, hermetismo, cábala, alquimia, todas estas cosas estaban en mí, me llamaban y yo soy un absoluto convencido de que esto estaba combinado con estas características neurocognitivas que uno tiene, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto es una cosa y otra, ¿no? Esto ha creado de alguna manera la estructura y la forma de mi personalidad. Por muchos años traté de seguir trabajos y cosas muy conservadores. Trabajé en publicitarias, trabajé en una compañía de telecomunicaciones y alrededor del 99, 2000, viene el gran cambio hacia el arte y la literatura, porque yo no estaba contento con lo que estaba haciendo, ¿no? Yo hacía lo que tenía que hacer porque hay que trabajar, hay que vivir, hay que crearse un futuro, pero no estaba atendiendo mis necesidades internas, mis búsquedas internas, mis cosas. Eh, yo salpiqué mucho de mi camino durante los años con búsquedas en viajes. Por ejemplo, hice el Camino de Santiago en el año 95. Viajé a Argentina un par de tipos a estudiar ciertas cosas allá. Formo parte de grupos que vienen de la herencia de mi abuelo, como se puede imaginar, ciertas sociedades fraternales, por llamarlas de alguna manera. Eh, Todo eso ha estado en mi vida, en los libros, en mi casa, o sea que yo no era ajeno a estas cosas, ¿no? Pero alrededor del 99, 2000, 2001, yo lo llamo como que el gran giro. Yo no estaba haciéndolo, no me sentía a gusto haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? Y, y es cuando tomo la decisión de volver a la universidad a estudiar teoría y creación literaria en la Universidad Tecnológica de Panamá, y empezar a ver si yo podía verdaderamente no dedicarme a esto en el sentido de que vivir de ello, pero por lo menos realizar algún tipo de actividad que fuera más acorde a mi sentir, a mi camino personal y a la búsqueda de mi verdadero ser, ¿no? Que eso ha sido como, de alguna manera, el camino que he seguido toda mi vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, hago ese giro, hago ese cambio y pasa un fenómeno curioso. Las cosas empiezan a fluir de una manera impresionante. O sea, hay algo que yo considero en ese momento. eh, eh, Conozco a otros escritores en Panamá, empiezo a tener contacto con otras cosas. Soy un autodidacta en el tema de Internet y las cosas. Yo mismo diseñé mi página web. En aquella época tenía blogs y otras cosas. Y, y empiezo a entrar en este medio un poco asombrado Yo escribía desde muchos años antes, llevaba registros y de alguna manera bitácoras de las cosas que hacía. Eh, Garabateaba poemas y cosas que yo sentía, pero eran como un reflejo un poco de mis búsquedas y mis lecturas, y yo necesitaba como tomar notas de todas estas cosas, ¿no? Eh, una cosa lleva a la otra. Uno de mis profesores de la universidad, un gran escritor panameño también, ganador de varios premios, nos propone a mí y a otro grupo de estudiantes en ese momento que estábamos ahí, crear una editorial. Y en aquella época nos embarcamos en aquella aventura un poco quijotesca que duró casi, yo te diría, 14 años. La editorial Nueve Signos, que terminó dando su último respiro en la pandemia. No sobrevivimos la crisis del COVID, pero fue una experiencia increíble y me vi completamente inmerso, primero trabajando en gestión cultural, segundo, publicando mis primeros libros, y tercero, trabajando en una editorial como editor y curador de textos y todas estas cosas. Y nuestra idea original, en cierta manera, era promover y sostener a autores panameños que lamentablemente la historia de Panamá, si muchos de ustedes la conocen, primero hemos tenido eh,
complejísimas relaciones con Estados Unidos y otros países por nuestra situación geográfica, por el Canal de Panamá. Y además nuestra economía dolarizada es completamente materialista, banca, inversión. Aquí el tema del arte y la cultura es un tema marginal, rezagado a las trastiendas de las instituciones culturales. No tuvimos un Ministerio de Cultura sino hace como 6 7 años que finalmente se cosa cuando otros países los tenían desde hace años y saben la importancia y la relevancia que la cultura tiene para el desarrollo y el crecimiento de los pueblos, ¿no? Sobre todo nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los reconocimientos, empiezan a invitarme a festivales internacionales, otra cosa, y esta cosa me va llevando, ¿no? Yo no puedo decir que yo tuve mucho que ver, o sea, yo todavía hoy sorprendido de poco, pero fui aprendiendo el oficio, fui aprendiendo el trabajo, lo que conlleva, fui conociendo escritores en todo el mundo y hoy en día... eh, yo había viajado mucho, como te digo, por mi padre, mi cosa. Vamos frecuentemente a España a visitar la familia de mi padre, eh, pero vinieron invitaciones a- a México. He ido como 7 veces a México a distintos festivales, en Centroamérica, Rumanía, Italia, España. Eh, el año pasado estuve en Nepal, que fue uno de los grandes sueños míos de toda la vida. Soy un amante de todo el tema del budismo y otras cosas. Tengo una iniciación, la de la Tara Verde en Costa Rica, con unos monjes tibetanos este tema de la espiritualidad ha estado ahí. Quien ve mis textos sabe que yo escribo en esa atmósfera, en ese contexto, ¿no? Entonces, volviendo un poco, resumiendo todo, he dado grandes zancadas en esto de mi vida. Eh, el tema de la neurodivergencia, que inicialmente pudo haber sido tal vez, si hubiera sido manejado de manera un poco más negativa por mis padres o mis profesores, pues este chiquillo tiene estas limitaciones, se convirtieron en características valiosas de mi escritura, de mi búsqueda, de mi ser, de mi forma de ver las cosas de manera diferente. Y hoy convivo con eso al punto de que yo realmente no le doy mucha importancia, ¿no? Aunque en ciertas cosas me pasa, a veces estoy leyendo algunas cifras y yo volteo las cifras, o sea, el, el 23 lo convierto en 32. No sé por qué mi cerebro hace eso, ese tipo de cosas. Y también he aprendido con meditación y respiración y control de mi energía y mis cosas por muchos años a sobrellevar mucho el tema de los sitios públicos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando le decía a mi mamá de chico, a mí no me gustaba ir a los entierros o a las misas. Aquello era, para lo que otras personas era un sitio de culto y de oración. Para mí esos lugares vibraban de una manera que no me resultaba armoniosa o común, ¿no? Hoy he aprendido a manejarlo muy bien, ya no tengo ninguno de esos problemas, pero con el tiempo también soy un poco perfeccionista, tal vez un poco en el espectro del trastorno obsesivo compulsivo, como hoy lo llama la neurociencia actual. Y he tenido algunos especialistas también que a lo largo de los años me han dado pruebas y este tipo de cosas. Y dicen que estas tres cosas combinadas pueden ser también un poco dentro de un autismo increíblemente mínimo, ¿no? Yo no sé, no me gusta ponerle etiquetas y nombres a las cosas, pero hoy en día como que todo lo queremos poner en una bolsa. Es decir, yo lo que siento es que es como eh, una enorme paleta de formas de ver la vida y además y uno aprende perfectamente a manejarlas. Yo sé que algunas personas sí tienen trastornos un poco más intensos o más fuertes o más complejos. Ese no es mi caso. Mi caso es algo que siempre estuvo dentro del contexto de lo manejable, ¿no? Y creo que fue
como te digo, la positividad y lo proactivo que fueron mis padres y cosas, y no convertir eso nunca en un tema en el que yo debía sentirme avergonzado o sentirme menos que nadie o ese tipo de cosas. Eso nunca se me inculcó y por eso hoy en día pues desarrollo mis actividades con completa normalidad, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema creativo, no sé cuánto llevo de tiempo, creo que ya estamos como que para ir cerrando y leerte por lo menos un par de poemas breves. Eh, Creo que hoy en día, dadas las circunstancias de cómo está el mundo, cómo están nuestras sociedades, las nuevas generaciones están creciendo con un montón de beneficios, pero también con un montón de falencias. Este tipo de- de características neurológicas están cada vez más abundantes, cada vez la gente está hablando más de esto y yo en ese sentido, pues creo que eh, la positividad y la luminosidad y la comprensión con que estos temas se manejen, pues pueden determinar muchísimo el resultado y la viabilidad de estas personas a participar de la sociedad como figuras completamente productivas y normales, ¿no? En ese sentido, he leído todo tipo de cosas. Hay gente que habla de que es tal vez una mutación de la neurociencia humana hacia nuevos estados de cosas. Conozco varias personas que, lo, que tienen estas neurodivergencias. Yo, por ejemplo, también hablo un poco de las oscilaciones. No sé si a alguien le pasa. Hay épocas, por ejemplo, en que yo cambio un poco mi dieta o otras cosas y siento que esto empeora un poco y si yo medito más y me dedico más a otras cosas, esto desciende un poco, ¿no? Pero son grados de percepción que el 99% del tiempo nunca me vas a ver hablar de esto ni nada, sencillamente es algo con lo que uno maneja. Así que bueno, en ese sentido, pues ya llevo, ¿qué te diría? Casi, ya en el próximo año van a ser 19 años de la publicación de mi primer libro. Tengo 8 libros publicados en poesía, tengo una edición privada, he estado en montones de antologías, traducido un montón de idiomas, y feliz de que todo eso se ha podido realizar. Todavía no he podido realizar aquel sueño utópico de vivir de esto, pero hay una enorme satisfacción y una enorme realización en haber decidido y tener el coraje de haber seguido mi camino y de haber seguido mi llamado interior y dedicarme a algo que verdaderamente amaba. Y hoy en día el resultado, pues, son mis libros, mis búsquedas, mis ensayos. Invito a todos los que vean este video hoy y también en el futuro a visitar mi página web, gorkalaza.com. Yo todo lo hago yo mismo. Hablo un poco ahí de mis experiencias, de mis viajes, de mis búsquedas. He estado en Turquía, Rumanía, estudiando gnosticismo y todas estas cosas, y he podido de alguna manera alimentar y de alguna forma sustentar ese camino que yo diría que la neurodivergencia ha sido parte de ese gran trabajo total que todavía no termina y que espero que pueda seguir realizando por muchísimos años más. Así que bueno, antes de leerte las cosas, agradecerte nuevamente por la invitación y feliz de poder hablar de esto porque esta es una oportunidad que uno realmente no tiene, ¿no? Eh, yo crecí, como te digo, en una época en que esto no se hablaba. Yo tengo 53 años ya, pero creo que las personas jóvenes hoy en día que tienen estas condiciones, pues tal vez encuentren algo positivo en mi descripción de mi camino y tal vez les pueda ayudar de algún modo a decir, señores, no les pasa nada, están bien. Sencillamente la naturaleza decidió amarrar unos cables ahí de manera diferente y sigan con sus vidas, sigan sus sueños, amen, vivan apasionadamente todo, que la vida al final es eso, es compasión, es gratitud, es amar a los seres que tenemos
y contar nuestras bendiciones, ¿no? Porque no sabemos realmente cuándo tenemos que regresar al otro estado, ¿no? Así que les leo dos poemitas de mi penúltimo libro y mi último libro. Tengo también un libro en inglés que se publicó en la India y Nepal. Lo presenté en Katmandú el año pasado. Esa es otra historia para otro, otro Zoom, pero eh, tal vez un poco aquí hay aquel diálogo interno que llevo yo siempre y que plasmo siempre en mi poesía, ¿no? Este se llama nada más Poema 26. En aquella soledad, los espacios eran la medida de lo inexistente. El viajero atemporal soñaba su expansión sobre galaxias de una vibración infinita. Enjambres nebulares recorrían la vastedad del infinito. Una sola palabra ondulaba en el imperio de lo absoluto, sin conciencia de la conciencia, sin mente ni lugar donde asir las sombras que aflorarían del sueño de la voluntad, emanaciones de lo que nunca podrá ser soñado, vaco juego de una gesta insustancial. El soñador se quedó allí, exilado del eterno océano de los espacios increados, herido por una soledad inconmensurable. Deliró mundos de formas eternas que se perdieron en la noche de los tiempos. En su soledad, el viajero volvió a ser lo que siempre fue, encontrando nuevamente en el silencio lo que nunca perdió. Así arribó por fin al lugar del que nunca partiera, quedándose dormido en el principio del final, y otra vez soñó la caída, se desdobló en el poema, olvidó el retorno y emprendió su viaje. Y para cerrar déjame ver aquí, este es de mi penúltimo libro, Algunos de nosotros para siempre. Este se publicó, ahí está la cámara otra vez. Ese lo publiqué en 2024, perdón, en 2023. Se llama Lejano Soñador. Eh, Tiene un epígrafe del poeta George Trakl que dice, bajo una tienda de estrellas, el solitario atraviesa el silencio de la medianoche. ¿No es acaso esta noche la única noche que ha existido en el fondo de los tiempos? Noche infinita de pensamientos deshabitados, noche insondable de ideas sin pensador, de extensas constelaciones de sueños y mundos. ¿Por qué viaja hasta esa penumbra ignota mi alma ensimismada? ¿Por qué intenta retornar a soles y eternidades que laten más allá de las barreras de un cosmos no creado? ¿Quién despierta cuando despierto del sueño de soñar lo que soñaba antes de nacer a este presente de mares, salitre y plasma? ¿No fue acaso esta noche la que me señaló el centinela del origen con su arco de amatista? Mi ilusoria voluntad se dilata sobre las estancias de la eternidad y fluye en lentas rondas sobre los eones y sus profundidades perdidas. Me dejo arrastrar por vientos solares mientras mi alma llora su letanía de luz, híbrido de nostalgia y melancolía, en eterno luto por todo aquello que se perderá en la circular disolución de los mundos inútiles y sus futuros imposibles. Lejano soñador de los vórtices del tiempo, peregrino de horizontes galácticos, embriagado de ámbares y iridiscencias, grito desde mi cárcel de carne y tiempo el prontuario de la promesa secreta, añoranza del hogar seminal que aguarda más allá de la tormenta invisible que nos azota desde hace millones de años. Muchas gracias a todos. Gladys, José, un placer.
y bueno, espero haber llenado las expectativas de tu iniciativa, Gladys, y nada, enorme gratitud desde mi corazón por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Gorka. Bravo, bravo. Fíjate que, bueno, nosotros nos conocemos de hace muchísimos años virtualmente, pero ahora que he tenido la oportunidad de conocer todo tu proceso, tu vida, cómo ha sido, bueno, te felicito muchísimo. Grandes éxitos, una gran carrera. Y bueno, y que siga así, ¿verdad? Que siga así. Gracias, gracias. Bueno, he omitido tácticamente también los espacios oscuros, las pruebas, las crisis, todo eso existe también. Mi vida no es un camino de rosas, pero en ese sentido decidí que el discurso debía ir hacia el lado positivo, ¿no? Todos tenemos luces y sombras y, eh, y es parte de esa oscilación entre esas dos fuerzas en las que vivimos. Así que no, gracias Gladys, gracias también por tu invitación. No olvido aquella antología que produciste con poetas panameños y chilenos, ¿te acuerdas que coordinó Edilberto, que también me invitaste? No lo mencioné, pero creo que en su momento te agradecí también. Y bueno, estamos a la orden siempre para lo que quieras y salúdame de todo corazón a mi Chile lindo que tanto quiero y tanto recuerdo desde mi infancia, ¿no? Claro que sí, Gorka. Muchas gracias. Y A bueno, ti siempre. y ahora continuamos con José Manuel López, así que los dejo con José Manuel. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Gladys por tu invitación y bueno, un gusto por conocer a Gorka. Bueno, como bien lo comentó Gladys, yo estoy haciendo actualmente vida en Tenerife y bueno, la convocatoria a propósito del tema de la neurodivergencia, un poco, bueno, mi acercamiento al tema viene más desde, sí, desde mi naturaleza por trabajar con la naturaleza artística de alguna manera, ¿no? Bueno, si bien es cierto, no he tenido un diagnóstico concreto de ser una persona neurodivergente totalmente, pues bueno, siempre hay como ese coqueteo con, bueno, digamos, el hecho de tener cosas como, por ejemplo, ciertas síndromes de desatenciones en algunos casos, por ejemplo, o el hecho de tener hiperfoco, de tener una concentración en ciertos aspectos o de ciertas cosas que yo hago en mi vida, de mi desenvolvimiento, digamos, en lo que sería la vida cotidiana o la cotidianidad y ciertas dificultades para hacer otras cosas eh, de, digamos, de ese desenvolvimiento con la vida, pues bueno, mi acercamiento viene más por un poco esa necesidad, desde esa necesidad temprana de hacer o de expresar a través del arte en de sus diferentes expresiones, ¿no? Desde chico, pues bueno, a través de la música, bueno, por lo menos un poco comentando en esa tónica de la experiencia de vida, desde chico, por lo menos, bueno, dificultades sí, por lo menos con ciertas cosas de la motricidad. Nunca fui muy diestro para hacer cosas netamente que tengan que ver con lo manual o con la habilidad manual y, por ejemplo, eso me dificultó, por ejemplo, tareas que tenían que ver con esto de el colegio, incluso hacer cosas que tengan que ver directamente con lo manual o con la habilidad de lo manual. Lo mío siempre fue más un poco hacia lo teórico, hacia lo sensorial, hacia digamos, ese hemisferio del cerebro que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Y bueno, yo siempre me reconocí mucho con el sonido, o sea, me he sentido muy reflejado, muy emparentado con la naturaleza del sonido sobre todo, y de ahí, bueno, mi afinidad con la música. Sí, es verdad que, por ejemplo,
eh, la habilidad, por ejemplo, de un instrumento, yo la fui cultivando con el tiempo. Debo confesar que yo me he dedicado, por ejemplo, al piano, pero en principio, esa dificultad en cierto punto, incluso con lo motriz, pues hizo que yo trabajara un poco más mi habilidad o trabajar en una habilidad técnica, ¿no? En el plano, por ejemplo, de lo musical. Se me hace mucho más o mucho menos complicado, mucho más sencillo. El hecho, por ejemplo, en el caso de la música, por ejemplo, llevar eh, temas relacionados al ritmo, a las melodías, a entonar el problema de la entonación, por ejemplo, porque bueno, sí, digamos, a título personal, pues tengo las facilidades con mi voz, por ejemplo, y bueno, eso me ha abierto muchas puertas, me ha abierto muchas puertas en esto de la comunicación, de la comunicación con los demás. Sí suelo tener, por ejemplo, a pesar de que me he sometido a cosas públicas o a eventos públicos, sí, sigo teniendo cierta timidez, por lo menos para mostrarme en las cámaras, para comunicarme, sí, para exponerme por completo, a pesar de que, bueno, trabajo con la música y toda mi vida he estado relacionado con este mundo y, bueno, con la poesía, evidentemente. Pues se me ha complicado siempre terminar de conectar con esa parte de la exposición total. Es decir, siempre he estado en los escenarios, pero digamos, no de cara totalmente, eh, digamos, de frente, ¿no? Siempre he estado como como a los lados, a los costados de un escenario. De hecho, mañana estoy acá integrado al coro contemporáneo de Tenerife y un coro, bueno, como todos sabemos, es una polifonía de voces. Es decir, que siempre estamos acompañados de otros y nos descubrimos, nos comprendemos, nos reconocemos, pero siempre, y lo reconozco, ha estado en mí como sí, no discapacidad, pero sí esa falta un poco incluso a veces de confianza, de poder tener la total exposición, por lo menos en solitario, de lo que yo pudiese hacer con mi misma voz, por ejemplo, o con mis destrezas musicales netamente. Igual eso se traslada, por ejemplo, al plano de lo literario en que bueno, yo pues después me interesé por la literatura a través de la poesía, de la lectura. Y mi acercamiento pues siempre fue, bueno, la actividad literaria pues es sobre todo solitaria, ¿no? Tiene que ver ese oficio del recogimiento de alguna manera. Entonces, bueno, eso me sentí mucho más cómodo, pero es porque no tenía que exponerme tanto, o porque no tenía que exponerme tanto como en otros ámbitos, ¿no? Entonces, siempre he estado como navegando en esas dos aguas, ¿no? Admiro mucho, por ejemplo, a los actores, a la gente que tiene esa otra parte, que de pronto le es mucho más fácil exponerse porque muestra externamente o externamente una seguridad que internamente de pronto no tenga, pero que se le hace mucho más sencillo o mucho menos complejo poderse mostrar a los demás, ¿no? En un sentido. A pesar de que, por ejemplo, tengo ese margen de riesgo o esa capacidad, me gustan los riesgos, me gusta atreverme a cosas. Siento que tal vez mi falta o una cierta condición es un poco eso, ¿no? Intentar poder terminar de reconocer eh, incluso lo que yo pudiese llegar a hacer si me expondría totalmente con los demás, ¿no? Empezando bueno, por los movimientos, por el cuerpo, por una actividad performativa, ¿no? Incluso en el plano poético, o en el plano
de lo que estoy haciendo ahora actualmente, que bueno, ya para entrar un poco en diálogo con mis proyectos. Sí, tengo una serie de libros publicados también, sobre todo en el plano poético, algunos en el plano del ensayo, y tengo ahora mismo, bueno, un libro de relatos que está en la gaveta, esperando en algún momento que se pueda publicar y sé que será así. Pero actualmente, pues bueno, estoy más bien trabajando en el plano del videopoema, de la videopoesía, con música, porque bueno, digamos que fusiono o pongo en diálogo ese, esa conexión que hay entre poesía, música, fotografía y performance de alguna manera. Y actualmente, bueno, ya tengo un par de años trabajando con ese lenguaje llamado videopoesía performance. Y esto era para comentar que actualmente tengo un proyecto acá en Tenerife que se llama Sensaciones Universales, donde lo que estamos trabajando exactamente es eso, cómo abordar la poesía desde otra perspectiva, no desde la persona que solamente está leyendo un texto, ¿no? Desde que solamente, es decir, esa, digamos, esa función que tiene el escritor o la escritora de tener un libro publicado impreso y solamente leerlo ante un auditorio, ante un público determinado. Pues bueno, ya hace tiempo que los recitales de poesía, que lo comentábamos hace un rato Gladys y yo, y bueno, todo evento artístico pues tiende a lo híbrido, a las combinaciones de, ¿no? A los diálogos con otras disciplinas artísticas. En la poesía, pues bueno, no solamente con la música, sino con la danza, también con la fotografía, con el cine, en fin, ¿no? Esa capacidad de diálogo en términos de Bakhtin, por ejemplo, esa capacidad de principios dialógicos que se tejen en el arte. Entonces, bueno, actualmente yo estoy un poco en esta etapa de mi búsqueda artística, o sea, como artista, un poco llegando a ese término de combinar todas estas pulsiones que habitan en mí, en la música, en la poesía, y ahora es esta búsqueda de lo performático se está mezclando, se está terminando digamos, de configurar de alguna manera para llevar a cabo pues este trabajo que estoy haciendo actualmente, que como les comento tiene que ver con el performance y la videopoesía. Entonces, bueno, más allá de eso, pues bueno, comentar siempre agradecido con Gladys por su confianza con mi trabajo poético y musical, bueno, desde muy temprano, cuando nos conocimos en Mérida, en la universidad, pues bueno, y nos encontramos en un par de recitales, siempre estuvimos hablando de estas afinidades que teníamos en conjunto con otros compañeros artistas de aquel entonces, hablando del año 2012 o 13. Ya ha pasado un tiempo y bueno, la confianza siempre bueno, esos esas primeras semillas de textos que yo compuse en aquella época, pues Gladys muy gentilmente les dio de alguna manera al ojo en su editorial. Y bueno, desde allí también emerge y desde allí surge todo un trabajo sostenido en la poesía que yo he venido desarrollando, en la poesía y la música que he venido desarrollando desde aquel entonces. Y bueno, de verdad que muy agradecido contigo siempre por esa confianza y por esa apuesta al arte, a la literatura y bueno, toda la expresión humana que digamos es vital para el ser humano, ¿no? Y en estos tiempos tan convulsos y tan agitados y complejos en todos los ámbitos de la dinámica humana, políticos, religiosos, éticos, pues creo que la mejor salida siempre es el arte, ¿no? De modo que, bueno, no quería terminar esto bueno, si se puede leer un par de textos que tengo por acá, que son de un material inédito. Eh, sí, uno de un libro
que terminé el año pasado, que se llama Instructivos para los días de tormenta. Y bueno, también pues da razón un poco de esto que comentamos, de bueno, cómo se refleja uno un poco y el espejo que das hacia tu entorno, ¿no? Y se titula así, Padre, hay una parte de mi alma que tiene un color azulado. Su coraza de anfibio brota, distintas terrazas lo envuelven. Es una raza perdida en sílabas azules, amarillas, verdes, que va a todos los parques inventados por la inocencia. Un linaje a veces escondido, otras veces tartamudo, hurga allí. Hay una esquina donde todos los sonidos brotan como la última luz que se ve al fondo del océano. Y otro texto para cerrar es de un libro que estoy escribiendo actualmente, lo tengo por aquí. Eh, el libro, bueno, el título es un libro que, bueno, que surgió acá también, en Tenerife, y el título es Corrientes en el bosque alado. Y bueno, es un texto, pequeño poema que escribí hace poco. Ujú. Y bueno, sí, se llama así, Corrientes del viento, perdón, Corrientes en el bosque alado, para Isabel. Eres el viento agresivo que llega a mis días, lloviendo cada esquina sobre mi cuerpo, Isabel Cristina. Tu voz es el dictado de una sirena despierta junto al ser de la noche. Ese viento agresivo convertido en espejo que susurra ante tus ojos el éxodo cuando al declinar de la mañana protege tu tristeza más remota. Ese es el resplandor descifrando la fuerza de mis días. Haz de luz que inunda tu resplandor, ese que tiene el conjuro de una voz temblorosa. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Y bueno, sí, es verdad que nuestra amistad se remonta hace tantos años y bueno, te he Mm. visto crecer como persona, como académico, todo lo que has estudiado, en tu poesía, en tu música, Mm. en la videopoesía, todo eso. Así que me siento muy, muy feliz también de que hayas compartido con nosotros pues tu vida, ¿no? Y tu obra Sí. y de verdad que estoy muy, muy, muy feliz y muy agradecida contigo. Contigo también, sí. Y bueno, Y bueno, mis queridos, ha llegado el final por hoy sí, y, y bueno, mañana seguiremos las grabaciones con otras voces neurodivergentes y bueno, vale, muy feliz con ustedes y muy vale. agradecida. Bueno, Muchísimas gracias, chao, feliz Gladys. noche, un Un beso. placer Chao, de chao, conocerte, bueno. José. Un abrazo a todos desde Igual, Panamá bueno, y estamos a la orden, estamos aquí, así. más Bueno, cerca de lo saludos. que pensamos. Así es. Chao.